Hola jóvenes, bueno, aquí estamos otra vez tratando de explicar a través de este esquema la síntesis de la unidad de literatura contemporánea que nosotros acabamos de estudiar. ¿Ya? Durante todo este tiempo, a través de las guías que ustedes han desarrollado en sus casas, han trabajado los principales contenidos de esta unidad. Bueno, en esta oportunidad, esta guía lo que hace es realizar una síntesis y por lo mismo yo les preparé este esquema que les voy a ir explicando ahora. Bueno, en primer lugar tenemos esta situación del sujeto contemporáneo que la habíamos trabajado antes de este periodo en casa. Alcanzamos a ver algo de eso en clase. Recuerden que leímos en esa oportunidad el mito del Sísifo de Albert Camus y ahí nos dimos cuenta de algunas ideas que rodeaban este contexto social, histórico y cultural del sujeto contemporáneo. Bueno, este escritor contemporáneo recoge todos estos elementos de esta nueva literatura y trata de romper con todos los cánones establecidos. Ya, por lo mismo también nacen las vanguardias que también las trabajamos. Bueno, primero ya nosotros aprendimos que el escritor contemporáneo enfrentó ¿ya? La angustia, la crisis de las creencias, el existencialismo. ¿ya? Y eso mismo, ese mismo contexto de producción, obviamente que iba a influir en esta nueva literatura que nace. Por lo mismo surgen algunas técnicas narrativas. Por un lado están las derivadas del cine, como lo es el montaje, que corresponde a cuando se yuxtaponen distintos planos. ¿ya? Por ejemplo, mezclan en una misma escena, en una misma narración, lo que está sucediendo a un determinado personaje en un determinado lugar, pero al mismo tiempo se cuenta lo que está sucediendo a otro personaje en otro lugar totalmente distinto. Entonces se yuxtaponen esos cuadros. Por eso que esa es la misma técnica que utiliza el cine. Entonces hace recrear estas escenas de esa manera muy dinámica, ¿ya? Mostrando en una misma narración acciones que corresponden a planos que son distintos. Bueno, también hay técnicas que nacieron influidas por la psicología y estas tenían que ver con dar a conocer el contenido mental de los personajes. ¿ya? Y por esta razón es que surgen las técnicas como el monólogo interior, por ejemplo, que es lo que viene más abajito del esquema. Y también, bueno, en todo este contexto difícil que le tocó enfrentar a este sujeto contemporáneo, nacen las vanguardias. Si seguimos avanzando en el esquema, nos vamos a encontrar con algo más específico de lo que son estas técnicas. En el caso del montaje, por ejemplo, que es esta yuxtaposición de distintos planos, bueno, ¿cómo se logra? Básicamente por dos cosas. Primero, la pluralidad de voces y puntos de vista que hay. ¿Qué se entiende por pluralidad de voces y puntos de vista? Cuando se mezclan distintos narradores. Entonces, suele ocurrir en estos relatos contemporáneos que hay multiplicidad de voces narrativas dentro de ese mismo plano. Por ejemplo, empieza narrando un personaje la historia y después continúa otro personaje. Entonces lo narra desde su punto de vista y el anterior del punto de vista de él. Entonces, por eso se dice pluralidad de voces. Es decir, nosotros conocemos múltiples puntos de vista ¿ya? Por esa narración de distintos personajes. Y también la técnica del montaje se logra mediante los saltos temporales. ¿ya? ¿Cuáles son esos saltos temporales? Unos que son hacia el pasado y otros hacia el futuro. En el caso de los saltos temporales hacia el pasado, tenemos el raconto, el flashback, la premonición para el futuro y el flash forward, que también es el futuro. En el caso del raconto, es un retroceso extenso, es decir, la mayor parte del relato está partiendo de la base de sucesos que ya acontecieron, muy antiguos, ¿ya? Hasta volver a la actualidad. En el caso del flashback, aquí es a veces un recuerdo muy breve, puede ser un simple sueño del personaje y luego regresa al tiempo actual de la narración.
Si nos fijamos en los saltos temporales hacia el futuro, es decir, aquí hay narradores que sí saben lo que van a ocurrir. Está la premonición, cuando este salto temporal es muy al futuro y el futuro se apodera de la narración, ¿ya? De ese fragmento que nosotros estamos analizando. Es decir, aquí es más importante lo que va a suceder en el futuro de lo que está aconteciendo en la actualidad. Y el flash forward ya es un chispazo, igual como el flashback, pero aquí es hacia el futuro. Es decir, un adelanto muy breve de lo que le va a ocurrir a ese personaje o a esos personajes y después la narración vuelve a su tiempo actual. En el caso de los contenidos mentales de los personajes, bueno, ahí surgen distintas técnicas. Está el monólogo interior y el fluir de la conciencia, que se consideran como las más importantes, pero también hay otras como la enumeración caótica y el soliloquio. ¿En qué consiste el monólogo interior? Bueno, ahí hay un personaje, por eso se llama monólogo, que está hablando respecto de lo que siente, de lo que le pasa, ¿ya? Es un discurso más o menos organizado. ¿A qué le llamo más o menos organizado? Que es posible identificar el tema, por ejemplo, de ese relato y las principales acciones, ¿ya? En el caso del fluir de la conciencia, bueno, el personaje ahí también está hablando respecto de lo que pasa, lo que siente, pero es un discurso totalmente desorganizado. ¿A qué le llamamos que es un discurso totalmente desorganizado? Que cuesta identificar ahí cuál es el tema y las principales acciones. Es como si nuestra conciencia hablara, por eso se llama fluir de la conciencia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en clase, una vez se pone cara que está concentrado, pero en realidad nuestra conciencia hablara, nos delataría quizás qué cosa estamos pensando. Entonces, aquí es mucho más desorganizado. Ahora, ¿cómo ustedes lo pueden descubrir? Porque normalmente suprimen los signos de puntuación. Es decir, ahí no hay coma, no hay punto. Entonces, es como ese fluir de la conciencia. Está la enumeración caótica, que es cuando se enumeran distintos elementos. Y cuando ya comienza a ser caos, cuando son más de 3 elementos. Y además, todos esos elementos no guardan uno con otro una relación tan estrecha. Por ejemplo, cuando nosotros enumeramos algo, siempre tiene un patrón. Por ejemplo, si uno dice manzana, plátano, naranja, ya el patrón ahí sería fruta. Pero si yo digo naranja, plátano, soleado, calor, frío, ya es decir, ahí se nos está escapando un poquito el patrón. Pues se le llama enumeración caótica, es decir, enumerar elementos que no guardan tanta relación uno con el otro y además son muchos elementos y por eso se forma un caos. Y en el caso del soliloquio suele confundirse con el monólogo interior porque es una especie de monólogo. Pero aquí el personaje, ya que está solo en escena, lo que hace es hablar más del acontecer, ¿ya? Es decir, no tanto de lo que le pasa, sino de lo que está sucediendo. Y además, ya lo hace haciendo cuenta que hay otro que lo está escuchando. Entonces trata de hacer un discurso totalmente organizado de tal manera que ese otro que lo está escuchando entienda. Entonces supone, ya a veces aparece la segunda persona, ya, es decir, el tú. Entonces dice, imagínate que tú estás sentado en el living de tu casa. Ah, dice uno, ya, soliloquio. Utiliza la segunda persona y le está hablando ahí a un tú, ¿ya? Y si seguimos ya a la última parte del esquema. Bueno, del raconto, el flashback, la premonición y el flash forward, ya son estos saltos temporales que lo que provocan es un movimiento temporal, es decir, son narraciones mucho más dinámicas. ¿Ya? Antiguamente la literatura realista, de ahí hacia atrás, siempre respetaba el tiempo de la historia con el tiempo del espacio, es decir, eran narraciones que tenían un inicio, un desarrollo y un final muy ordenadita, cronológicamente ordenado. Entonces, esta nueva literatura no. Aquí hay saltos temporales, es decir, adelantan, retroceden y el papel del lector aquí tiene que ser mucho más activo. En el caso del montaje, bueno, ¿qué es lo que provoca? Indeterminación del narrador, es decir, esa pluralidad de voces hace que uno como lector se pierda un poquitito de saber y de detallar quién es el que realmente está narrando la historia. Y obviamente todo esto provoca un movimiento espacial. Bueno, también ya en su esquema aparecía como
Otro concepto, el término de vanguardia, ¿cierto? Bueno, entre todo este contexto de producción tormentoso, de angustia, de crisis existencial, bueno, surgieron las vanguardias. Y lo que querían las vanguardias, recuerden ustedes, era romper con los esquemas clásicos. Es decir, aquí una de las principales palabras era la novedad. Y estas vanguardias, ya que lo que hacen también es que se vean reforzados por otros recursos que van surgiendo más adelante, ¿ya? Como lo es la intertextualidad. La intertextualidad es un concepto que nace con el afán de que exista un diálogo permanente entre un texto y otro, ¿ya? Y ese diálogo permanente entre un texto y otro, ¿ya? Lo que hace es la referencia que hay entre algo que ya se hizo con algo que es nuevo. Entonces es como crear la segunda parte o la historia secreta de ya partiendo de algo que a lo mejor puede ser clásico, ya algo que ya existe, ¿ya? Ese es el esquema, jóvenes, que ustedes tienen que basarse para poder realizar esta guía. Y luego vienen unas actividades que son de síntesis. Para hacer estas actividades es muy importante que ustedes tengan sus guías anteriores, ¿ya? Como es una actividad de síntesis, van a requerirlas para quizá recordar algún concepto o poder reforzar, ¿ya? Así que eso sería.